Vamos a referirnos en esta sesión a un tema de actualidad, resultado de una encuesta que se ha hecho recientemente sobre universidad y la percepción que el actual alumnado de la universidad tiene de su futuro laboral. Me refiero a la encuesta que bajo el título Ruta 44, Visión sobre el futuro laboral de los Zetas universitarios, se ha hecho pública recientemente y de la que se han vertido en la prensa diferentes comentarios e interpretaciones. Casi todos estos comentarios, casi todas estas interpretaciones resultan muy sesgadas y tienen sobre todo una orientación, y es la de ofrecer del alumnado universitario actual una imagen francamente muy frágil y muy discutible. Me dirán que es la imagen real, pero yo les respondo, porque los tengo delante, que no es la única imagen posible. Se ofrece sobre todo de la generación llamada Z, y hablaremos ahora mismo de aspectos que permiten cuestionar estas nomenclaturas. Se advierte, insisto, de esta generación de manera tal que los presentan como si fueran una especie de inútiles juveniles. Y esto no puede ser, porque no es así, no es exactamente así. Aquí no voy a hacer ni de abogado, ni de fiscal, de una generación, ni de sus defensores, ni tampoco de sus detractores, pero sí voy a hacer interpretación de la realidad. Sí voy a ofrecer una interpretación de lo que la realidad nos exige hacer, al margen de sesgos que con unas u otras intenciones desvirtúan la percepción y la realidad, insisto, de lo que tenemos delante. En algunos medios de comunicación se ha interpretado este informe con titulares como el siguiente: solo el 15% de los universitarios cree que estará preparado para trabajar al finalizar la carrera. Claro, ante una declaración de esta naturaleza, lo primero que nos tenemos que plantear es que si un informe pregunta sobre creencias o sobre estados de ánimo o sobre consideraciones, los resultados serán unos. Pero si pregunta sobre convicciones, certezas o realidades, los resultados serán otros. Claro, podemos preguntar a alguien, ¿usted es extraterrestre o no? O podemos preguntar a esa misma persona o entidad, ¿se considera usted extraterrestre o no? Porque según hagamos la pregunta, las posibilidades de respuesta van a ser muy diferentes. Es que no es lo mismo ser extraterrestre que considerarse extraterrestre. Es que no es lo mismo ser pianista que considerarse pianista. Es que no es lo mismo considerarse pianista que ser un estudiante o un aprendiz de piano. Es que son cuestiones completamente diferentes. Desde el momento en que a un estudiante universitario actual, a una persona que esté entre 18 y 22 años, le preguntemos, ¿usted considera que está preparado, una vez que estudie su carrera, que termine sus estudios, para afrontar las exigencias del mercado laboral? ¿Usted considera? Claro, la pregunta es muy viciosa, completamente, porque si a mí alguien me pregunta, ¿usted considera? Yo lo primero que le digo es, mire, yo no considero nada, yo no hablo de consideraciones, yo hablo de realidades. Y este abuso del verbo considerarse, o sentirse, o creerse, o imaginarse, nos sitúa en un desplazamiento de la realidad, porque pasamos de la realidad real, valga la redundancia, a la realidad imaginada, a la realidad idealizada. Y hasta tal punto se abusa de este tipo de formaciones filológicas, de formaciones lingüísticas, que la gente las utiliza inconscientemente en sus presentaciones curriculares. Y donde debe decir, soy una persona que hace esto, aquello y lo de más allá, dice, me considero una persona que hace esto, aquello y lo de más allá. Es que son dos cuestiones completamente distintas. Insisto, yo puedo considerarme extraterrestre, puedo considerarme hipopótamo, cacatúa o simplemente inteligente y no ser nada de todo esto. De tal forma que mucho cuidado con preguntarle a alguien, ¿se considera usted esto o aquello? Porque eso es irrelevante. Lo que una persona se considere es completamente irrelevante, porque lo que verdaderamente importa es lo que esa persona sabe hacer. Ni siquiera importa lo que sabe. Lo que verdaderamente importa es lo que sabe hacer con lo que sabe. Cómo se considere o se deje de considerar da absolutamente igual. Insisto, yo puedo considerarme Dios, yo puedo considerarme demonio, yo puedo considerarme profeta, alguien capaz de obrar milagros, puedo considerarme lo que quiera, puedo considerarme presidente de los Estados Unidos de América. Pero eso no significa absolutamente nada. En todo caso, significará que soy una persona con pretensiones que sobrepasan las posibilidades de la realidad o que simplemente tengo algún trastorno de personalidad que conviene
tratar psiquiátricamente o psicológicamente. De tal forma que, claro, cuando se le pregunta a alguien, ¿se considera usted esto o aquello?, se le está invitando, se le invita, de hecho, a dar una respuesta profundamente distorsionada y, desde luego, a ofrecer una imagen completamente sesgada de sí mismo. De tal forma que, claro, habría que plantearse si los términos de la formulación de cada una de estas preguntas responden a una realidad o responden simplemente a una invitación al idealismo, completamente. Porque, insisto, la pregunta no es ¿se considera usted un graduado en letras, un graduado en empresariales, o es usted un graduado en empresariales? Porque la realidad cambia completamente desde el momento en que consideramos ser lo que no somos ni podemos ser de ninguna manera. Entonces, claro, ante un titular de esta naturaleza que responde precisamente al enunciado de las preguntas de la encuesta, quizás todo ya se construye sobre un castillo de naipes, sobre un idealismo que nos conduce a una realidad equivocada. Solo el 15% de los universitarios cree que está preparado para trabajar al finalizar la carrera. Pero no es lo que crea, es si verdaderamente lo está o no lo está. Es decir, no podemos vivir en un mundo de creencias cuando está en juego nuestra actividad profesional o nuestro futuro profesional. Entonces, la cuestión es verdaderamente en manos de quienes estamos cuando se nos somete a un interrogatorio, a una encuesta o simplemente a una entrevista. Claro, evidentemente las preguntas que hace alguien revela en realidad más capacidades a veces que las respuestas que ese alguien puede dar a un interrogatorio o a una entrevista a la que se le someta. Es decir, generalmente se utiliza el formato de la entrevista para seleccionar a candidatos, pero también se puede hacer lo contrario, se le puede decir al candidato, hágame usted a mí una entrevista, yo como persona responsable de recursos humanos quiero que usted, candidato, me haga a mí una entrevista, porque a partir de la entrevista que usted me hace a mí, yo sabré tipificarle y calificarle y ubicarle a usted perfectamente según sus posibilidades. Y hablo por experiencia propia. En las últimas semanas me han hecho diferentes entrevistas en diferentes medios de comunicación, con motivo de la publicación de este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Como consecuencia de la publicación de este libro, el búho, familiarmente llamado, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, me han hecho diferentes entrevistas en diferentes medios. Evidentemente, teniendo en cuenta la entrevista que cada persona me hacía, yo podía perfectamente, si formara parte de una plantilla de recursos humanos, disponer quién de estos periodistas era el más competente para ocupar tal o cual sección en una redacción periodística, sin necesidad de ser yo el que hiciera las preguntas. Es decir, bastaba que alguien me hiciera preguntas a mí para saber yo en qué, con este adyacente de infinitivo que diría Alarcos, para saber yo en qué ámbito de la sección del periódico esta persona resultaba más competente en su ejercicio o en su actividad profesional. Quiero decir que quien pregunta nos informa mucho más que si nos diera una respuesta de aquello que sabe o de aquello que ignora. Ya he dicho muchas veces que cuando alguien habla no simplemente manifiesta lo que sabe, sino que revela sobre todo lo que ignora. Y cuando alguien pregunta, evidentemente pregunta porque tiene interés en conocer algo, pero las preguntas que hacemos revelan no tanto la ignorancia, sino lo poco o lo mucho que sabemos acerca de aquello respecto a lo cual preguntamos. Por lo tanto, la primera cuestión que hay que plantearse es si las preguntas que hacemos responden verdaderamente a una objetividad o responden a una intención sesgada ya desde el nacimiento mismo de los planteamientos que inquirimos. Y en los subtitulares se advierte que los alumnos de la generación Z, y aquí ya entramos en una etiqueta de creación estadounidense, creación norteamericana, para clasificar al resto del mundo conforme a términos propios de una nomenclatura anglosajona que puede no coincidir en absoluto con las características generacionales de unos u otros países. Aquí se habla de los alumnos de la generación Z y se añade, se explica, los nacidos entre 1997 y 2010. Es decir, que el que nazca el 1 de enero de 2011 se supone que ya forma parte de otra generación. Pues esos estudiantes, esas personas, esa llamada inventada generación Z, cree que las facultades universitarias por sí solas no preparan para el mundo laboral actual. Bueno, y la pregunta es, ¿y desde cuándo una universidad ha preparado por sí sola
para el mundo laboral, actual, antiguo, moderno, de cualquier época. La universidad proporciona unos conocimientos, proporciona una información, proporciona unas relaciones públicas y privadas, proporciona una forma de vida, pero todo eso junto y muchas cosas más no necesariamente garantizan ni un visado de acceso al mercado laboral, ni una supervivencia en el mercado laboral, ni una formación absoluta en el mercado laboral. Es decir, la formación que se adquiere trabajando no la da ningún curso intensivo, por fuerte, inteligente y poderoso que ese curso sea. La universidad, en definitiva, es una potenciación de saberes, teóricamente, una potenciación de actividad docente que intensifica enormemente la formación de una persona, densificándola en una etapa de su vida para capacitarlo laboralmente. Pero esto no asegura absolutamente nada. Eso es como hacer un curso para obrar milagros y luego resulta que al final pues los milagros no te salen. Bueno, pues le habrán vendido a usted un timo y se lo habrá creído. Con la universidad también puede ocurrir una cosa por el estilo, es decir, el hecho de ir a la universidad no garantiza ni tener buena salud, ni ligar más, ni peor, ni mejor, ni obtener un trabajo, ni que ese trabajo sea de calidad, como tampoco la formación profesional lo asegura, como tampoco el nacer de padres con salud asegura la inmortalidad del cuerpo y del alma. Quiero decir, el genotipo no asegura el fenotipo. Es decir, no podemos pretender que una institución como la universidad nos prepare para el mundo laboral, porque es que la universidad no es el mundo laboral. Es decir, el inglés que se estudia en las academias no es el inglés que se habla en Inglaterra. Es lo más parecido que hay al inglés que se puede hablar en Inglaterra o en Estados Unidos, pero el inglés de academia, el inglés de estudio, no es el inglés de la vida real. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, la facultad es un simulacro laboral en el mejor de los casos. Entonces, hay gente que pide peras al olmo y espera que el olmo le dé peras. Claro, la universidad no te da trabajo, la universidad hipoteca una etapa de tu vida a cambio de que tú adquieras en ella determinadas experiencias, conocimientos, relaciones, informaciones, desengaños, objetivos, ilusiones, etcétera, etcétera, y luego te lanza a lo que hay fuera de la universidad. Y ahí tú te las apañas, como hemos dicho muchas veces. El mundo es así, tú te las apañas. En el mundo naciste, no a enmendarlo, sino a vivirlo, clito, y padecerlo. O sea, lean ustedes a Quevedo, que mucho antes de la Ilustración ya explicaba al ser humano lo que tenía que hacer para sobrevivir en este mundo. Si ustedes creen en los engaños de la Ilustración, pues sigan por ese camino y acabarán, pues, como han acabado todos los ilustrados. Algunos en la guillotina y otros sufriendo en público o en secreto. Entonces, mucho cuidado con todo este tipo de planteamientos. Por otro lado, hablar de una generación Z, insisto, es muy reductor, es de una reducción extraordinaria. Hay básicamente dos movimientos generacionales, que son los boomers y los milenaristas. Los nacidos en torno a 1950-1970, y los milenaristas, que son los que nacen a partir, sobre todo, de la década de 1970, muy avanzada, 1980 y ya 1990, que son realmente los más extremos. Luego ya se habla de la generación alfa, se dice la generación alfa son los nacidos ya en el siglo XXI, con lo cual se superpondría la generación Z, la generación alfa, es decir, esto es hablar por hablar simplemente para crear etiquetas y membretes consumistas en definitiva. Pero fíjense cómo se va comentando en diferentes medios de comunicación esta encuesta. Se advierte: 3 de cada 4 estudiantes universitarios de la generación Z, es decir, de los hipotéticamente o supuestamente o teóricamente nacidos entre 1997 y 2010, consideran que la universidad por sí sola no los prepara adecuadamente para el mundo laboral. Miren, la respuesta es: nada te prepara adecuadamente para nada. Es decir, el éxito universitario es un autodidactismo encubierto que solo tiene vigencia dentro de la universidad y fuera de ella no significa nada. Todos hemos conocido, todos hemos tenido compañeros de pupitre que podían sacar muchas matrículas de honor o muchos sobresalientes o muy altas calificaciones que después fracasaron completamente en su vida laboral. Y al revés, hemos tenido estudiantes, colegas, compañeros, alumnos que han sacado malas notas o notas mediocres y después han tenido un gran éxito profesional o incluso han sido artífices, autores de grandes obras. Yo he tenido compañeros de universidad que se las daban de muy listos, evidentemente, eran muy petulantes, los llamaban los pedantodontes en algún grupo de aquellos, recuerdo que los llamaban los pedantodontes,
finalmente se colocaron en determinadas posiciones y puestos laborales y fueron un auténtico aborto académico, es decir, no salió de ellos ningún tipo de obra, realmente no se demostró con hechos absolutamente nada, no se puede mencionar ni una sola obra ni un solo artículo de referencia que tengan o puedan alegar curricularmente. Y de eso ha habido muchos casos. Por lo tanto, no podemos considerar que la universidad sea la unidad de medida de la inteligencia humana. La universidad es una institución que hace lo que puede, mientras que Fortuna hace lo que quiere, y mientras que cada uno de nosotros pues hace lo que le permite la universidad y lo que Fortuna le concede, en definitiva. Se advierte que la principal razón por la cual esta gente cree, se considera, piensa, estima, imagina, idealiza, etcétera, que la universidad no los prepara adecuadamente para el mundo laboral, la principal razón que aducen es la falta de prácticas durante su formación. Bien, este argumento es muy fácil de aducir, es decir, la universidad no prepara para el trabajo porque la universidad no presta atención a las prácticas, etcétera, etcétera. Bueno, puede que sí, puede que no. Claro, la cuestión es qué atención prestan ustedes a las clases que reciben, qué atención le presta el profesorado al alumnado, qué atención le presta el alumnado al profesorado. Aquí hay muchas variantes que tener en cuenta y no podemos reducir todo esto a la argumentación única, unívoca, exclusiva o excluyente de que hay pocas prácticas en la formación. En el ámbito, por ejemplo, de las letras, la cuestión de las prácticas y la cuestión de la teoría resulta difícilmente disociable. Se nos exige separar las clases prácticas de las clases teóricas, como si eso fuera posible. Es decir, ¿cómo se puede estudiar teoría de la literatura sin ejercer la práctica de la interpretación literaria? Es decir, no hay por un lado una teoría de la literatura y por otro lado una práctica de la literatura. Eso no es disociable en absoluto, sino en términos conceptuales, pero no puede haber clases de teoría literaria por una parte y después otro día clases de práctica literaria donde no se dé teoría o teoría donde no se dé la práctica. Es decir, la práctica y la teoría son circulares, son completamente solidarias entre sí, no se puede disociar lo uno de lo otro. Entonces, naturalmente habrá otras materias donde las prácticas se exijan de una forma diferente o se ejecuten de una forma diferente. Es como estudiar el piano. Para estudiar el piano hay que contar con un piano delante, no se puede estudiar armonía y composición solamente sobre un pentagrama. Eso no tiene sentido. De la misma forma que no se podrá, digo yo, estudiar anatomía sin tener un cuerpo humano delante, ¿no? Y debidamente analizado como exige el conocimiento anatómico, interno incluso. Y se advierte en este informe y en los comentarios que se vierten sobre el informe: aunque el 58% del alumnado considera el título universitario imprescindible para conseguir un empleo, solo un 15% se siente realmente preparado. Pero volvemos a reducir la realidad a sentimiento. La cuestión no es qué tanto por ciento de la gente se siente extraterrestre, hipopótamo, cacatúa o inteligente. La cuestión es qué tanto por ciento de la gente está o no está preparada para asumir una responsabilidad laboral. Aquí no se habla de sentimientos, aquí no se habla de lo que se siente o de lo que se experimenta emocionalmente con esto o con aquello, aquí se habla de realidades, porque yo no sé si quienes hacen la encuesta o quienes responden a la encuesta salen de la realidad en la que viven para ubicarse en la realidad sentida, emocionada, idealizada, considerada, porque yo puedo decir: yo me considero un obrador de milagros. Y saldrá, bueno, ¿y usted qué milagros ha obrado? Bueno, pues yo he sobrevivido 30 años a la docencia universitaria. Y dicen, bueno, podríamos considerar eso casi como un milagro, verdaderamente. Es decir, eso dentro de un sistema de registro de milagros hay que tener en cuenta que sobrevivir 30 años a la docencia universitaria puede ser casi milagroso, ¿de acuerdo? Vale, pero no es algo único. Hay mucha gente que ha sobrevivido. Hay mucha, no toda, no se crean ustedes que todo el mundo sobrevive a 30 años de docencia universitaria o de actividad laboral en una universidad, pero también hay trabajos muchísimo peores, porque claro, si alguien me dijera, bueno, es que yo he trabajado mucho, he sufrido mucho como docente universitario durante los últimos 30 años, y yo le preguntaría, ¿y usted podría trabajar durante 30 años picando carbón en una mina en la cuenca minera asturiana o pescando bacalao en Terranova?
Claro, o sea, mucho cuidado con hacerse la víctima en trabajos finolis, porque hay trabajos mucho más serios, como puede ser simplemente el arreglo vertical de determinadas fachadas, o, insisto, ir a picar carbón a la cuenca minera asturiana, o ir a pescar bacalao a Terranova, o muchos otros trabajos, habidos y por haber, realmente. Entonces, mucho cuidado con esto. Cada trabajo tiene lo suyo, pero hay trabajos particularmente duros para los que no sirve cualquiera. Físicamente. Hay otros para los que no sirve cualquiera psicológicamente y hay otros para los que no sirve cualquiera intelectualmente. Es decir, cada trabajo tiene sus exigencias y cada persona puede ofrecer sus posibilidades dentro de la realidad del mundo en el que vivimos. Pero reducir las interpretaciones de aquello que hacemos o de nuestros objetivos y aspiraciones a lo que sentimos, a lo que aspiramos, a lo que emocionalmente sentimos, claro, era para decir, ¿qué cantidad, qué tanto por ciento de estudiantes se siente capaz de presidir los Estados Unidos? Como si se siente el 100%, es decir, solo podrán optar a la presidencia de los Estados Unidos aquellos que reúnan determinados requisitos objetivos. Es que lo del considerar, es que yo me considero esto o aquello, bueno, usted puede considerarse lo que quiera. Usted puede considerarse realmente lo que quiera, puede considerarse un si bemol, puede considerarse una ola del mar, puede considerarse el pico de una estrella, puede considerarse un verso libre, puede considerarse lo que quiera, pero aquí lo que importa es lo que usted sepa hacer. Punto. Lo demás es poética, retórica o filosofía, pero no va a ninguna parte. Entonces, claro, se advierte de dónde provienen estos datos, el informe Ruta 44, visión sobre el futuro laboral de los zetas universitarios. Bueno, esto es muy gracioso, muy gracioso en definitiva. Elaborado por la Cátedra Extraordinaria de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Complutense de Madrid y el BTOB. El estudio se basa en 400 entrevistas a estudiantes entre 18 y 26 años de universidades de Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, y revela que una quinta parte de los universitarios reconoce la importancia del título, pero señala que por sí solo no garantiza un empleo. Bueno, esto es una obviedad. Esto es realmente una obviedad. Ningún título universitario garantiza el empleo, como ningún estado valioso de salud, una persona sana, no garantiza su inmortalidad. Quiero decir que tener buena salud no significa que seas inmortal, significa que hoy tienes buena salud y que mañana la vas a perder, un mañana la vas a perder. Es decir, que el título universitario sí es importante, como es importante pues saber leer y escribir, pero el saber leer y escribir no garantiza un empleo por sí solo, ni garantiza tampoco abrirse camino en la vida. Es que no hay nada que garantice un empleo, tampoco, o sea, realmente, o sea, nada nos garantiza absolutamente nada. Es que aquí pedimos unos objetivos como si fueran perfectamente posibles o asequibles. La generación Z, etiqueta que yo me permito discutir enormemente, también conocida como centenaria o centennials, porque estos son todo nominaciones y con nomenclaturas anglosajonas. Es como si uno tratara de vestirse con el traje de otra persona que no le corresponde y aún así pues se vistiera con el traje de otra persona que no le corresponde y lo que hace es una carnavalada, evidentemente. Se distingue por su integración en la sociedad digital y su consumo en formatos en línea. ¿Ellos y los demás? ¿O es que los boomers no se han integrado en la sociedad digital? ¿O es que los boomers no consumen formatos en línea? Y me dirán, no, es que los consumen mucho menos, pero a lo mejor los aprovechan mucho más. Es que eso depende. Es que eso, en reducir una generación a determinadas formas de comportamiento no es en sí mismo ni mejor ni peor de lo que hacen otras generaciones. Es simplemente una etiqueta muy simple, muy plana y fácil de comercializar o de identificar. Pero no nos dice tampoco nada en absoluto específico sobre esas generaciones. Porque hoy día todo Dios, sea milenarista, sea centennial, sea lo que sea, boomer o lo que sea, está integrado en una sociedad digital y consume formatos en línea. Otra cosa es que le saque mayor o menor aprovechamiento, mejor o peor aprovechamiento, pero lo hace porque forma parte de la realidad. Es decir, el que no consume formatos en línea es Lutero, por ejemplo, que ya no está entre nosotros, o los Reyes Católicos, evidentemente, pero alguien que vive en el siglo XXI y que goza de una salud suficiente como para tener acceso a Internet y manejarlo, consume ese tipo de productos, evidentemente, más o menos mayoritariamente. Entonces estos rasgos no son específicos ni indicativos de comportamientos, porque también la generación Y, la X y todas las letras que les quieran poner,
se integran en una sociedad digital. Es que nuestra sociedad es digital. Entonces, o estás en la sociedad y por tanto digitalizado, o no existes. O sea, esto no significa absolutamente nada. Son unos términos verdaderamente muy pobres de interpretación. Para 6 de cada 10 encuestados, el título es imprescindible, pero el 33% admite que adquiere conocimientos teóricos sin suficiente formación práctica. Ya te llegará la formación práctica en cuanto te pongas a trabajar, y si no, búscatela, evidentemente. Pero es que da la impresión de que muchas de estas personas no se buscan la formación práctica, y hay de todo. Hay personas que sí se la buscan, evidentemente, y hay otras que no, hay otras que esperan a que el olmo le dé peras, y naturalmente siguen esperando. Casi la mitad de los encuestados, 49%, afirma no haber realizado nunca prácticas. Bueno, pero habrá que ver qué prácticas ha realizado, porque sacar de paseo el perro también es ejercer ciertas prácticas. Incluso hay gente que negocia con estas prácticas, que se ofrece como paseantes de perros. Quiero decir ¿qué entendemos aquí por prácticas? Las prácticas que conducen al logro de un empleo que permita una supervivencia. Claro, entre aquellos que sí las han llevado a cabo, el 24% señala que pudo aplicar algunos conocimientos, mientras que un 17% coincide en que los programas de grado carecen de contenido práctico suficiente. Bueno, pues eso será una cuestión que tengan que plantearse en sus universidades. Pero, ¿en qué consiste hacer las prácticas? Por ejemplo, en materia de letras, en simular dar una clase, en hacer una exposición. Pues, ¿qué disposición y qué voluntad presentan muchos estudiantes para ejercer estas prácticas? Si a mí me preguntaran, responderé que la mayor parte de los estudiantes a los que yo invito a tomar la iniciativa, a comentar un texto, a enfrentarse a una obra literaria, responden monosilábicamente y evitando cualquier tipo de implicación. Claro, naturalmente no podemos decir que todos sean así, por supuesto que no, porque habrá personas que tengan una iniciativa mucho más amplia, pero resulta muy difícil encontrar la implicación laboral de muchas personas, pero naturalmente no podemos decir que todas sean así, es que cualquier generalización es un error. Y durante la presentación del informe, una persona, directora de un departamento determinado, enfatizó la necesidad de fortalecer los vínculos entre instituciones educativas y empresas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reforzar los programas de formación práctica. Me parece muy bien. Pero aquí volvemos a lo de siempre. Si el huevo da contra la piedra, peor para el huevo, y si la piedra da contra el huevo, peor para el huevo también. Es decir, el huevo es la universidad y la piedra es la empresa. La cuestión es la siguiente: si la universidad es una institución tan valiosa y tan importante, ¿por qué no puede sobrevivir sin las empresas? Si las empresas son los motores del mundo y si hoy el mercado se come al Estado, ¿para qué queremos la universidad? Claro, ¿cuál es el papel de la universidad en un mundo dominado por el mercado? Ese es el gran reto al que tienen que enfrentarse en el futuro las universidades. Las universidades tendrán que plantearse verdaderamente si quieren servir al Estado o si quieren servir al mercado, y en qué medida, subvencionadas por el Estado, las públicas, van a servir al mercado, es decir, a un mundo privado, o no. Porque, claro, podemos decir, bueno, es que las universidades sirven a los dos. Bueno, sirven a los dos, pero parece que están más prostituidas por uno que por el otro, no diré por el cual. Y sirven a los dos, pero ¿en qué medida? Porque, claro, la universidad se sirve del Estado para financiarse, pero después resulta que abastece al mercado para satisfacerle. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la universidad? Claro, a mí me parece muy bien que invoquemos la presencia de las empresas para que den trabajo a la gente, pero luego tampoco podemos maldecirlas si no controlamos las condiciones laborales que las empresas imprimen e imponen a los seres humanos, porque claro, la pregunta es esta: ¿a quién sirve la universidad? ¿Para qué sirve la universidad? ¿Para satisfacer los intereses de las empresas? ¿Para satisfacer las exigencias del Estado? ¿Para preservar los bienes del Estado? ¿O simplemente para subordinarse a las exigencias del mercado empresarial? Es que estos límites conviene que queden muy claros, porque si no, no sabemos muy bien para quién formamos a nuestros estudiantes. Porque si el Estado abandona la universidad, entonces la universidad no podrá satisfacer el cuidado del patrimonio histórico de una nación, desde la literatura a la arquitectura, desde las bellas artes hacia cualquier otro tipo de producción artística, estética o musical de un Estado. Porque las empresas no se van a ocupar de aquello que no den dinero. Entonces me parece muy bien
que la universidad y la empresa mantengan una relación. ¿Pero qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? Porque actualmente parece que la universidad se parasita del Estado, financiándose a cargo del Estado, la pública. Y luego las empresas se benefician de esos recursos humanos, pero ¿cuál es la colaboración de la empresa con la universidad? Colocar a sus alumnos, que no es poca colaboración, desde luego, pero es que no puede terminar ahí exclusivamente la relación, tiene que haber un beneficio mutuo, porque si no, se firma un contrato en blanco, en virtud del cual yo hipoteco mi actividad laboral a cambio de la cual no recibo nada. Es decir, que a mí, insisto, me parece muy bien que las universidades y las empresas tengan buena relación y se lleven muy bien, pero no de una manera asimétrica, no de una manera desigual, porque ¿qué empresa puede ocuparse de determinadas actividades universitarias como es el estudio de la literatura? Prácticamente ninguna. Entonces, claro, si subordinamos la universidad globalmente a la empresa, hay facultades universitarias que quedan fuera de juego completamente, porque se las considerará inútiles. Y se las considerará inútiles porque el Estado no se hace cargo de ellas, porque no las considera servicios de primera necesidad. Claro, para mí la formación literaria es un servicio de primera necesidad. Y de hecho he salido de la universidad, he descendido a la tierra, he descendido al fango para explicar literatura a personas que de otra manera ninguna posibilidad tendrían de acceder a ella, ¿no? De espaldas completamente a la universidad y de espaldas completamente a la empresa. Es decir, yo predico para un mundo sin apoyos académicos e institucionales y sin apoyos empresariales y mercantiles. Y sin embargo, hay gente que me escucha, hay gente que me presta atención, a pesar de que mi interés es la literatura y no mi propio yo, mi propio ego. Noten que mucha gente, cuando habla de los medios, de Internet, dice que se haga esto, que se haga aquello, porque de esa manera se incrementan los seguidores. O sea, el descaro que tienen muchas personas para decir yo hago este tipo de payasadas para que se incrementen mis seguidores demuestra un enorme desprecio a la inteligencia del prójimo y un absoluto y radical desprecio hacia el mensaje y el contenido propio, porque lo que importa no es lo que se dice, sino la cantidad de ratones que siguen al flautista de Hamelín. Ni ustedes son ratones, en mi caso, ni yo soy ningún flautista de Hamelín, evidentemente, porque a ustedes y a mí lo que nos importa es la literatura, y por eso me prestan atención. Si no, no lo harían, si no, simplemente estarían buscando chistes o haciendo el pijo porque no saben hacer otra cosa. Pero eso es problema suyo, no problema de la literatura, ni tampoco problema mío. Pero la idea que trato de comunicar es muy clara, es decir, la gente se vende por un número de ratones determinado, y en este contexto hipoteca absolutamente todo lo que tenga que decir porque vende humo, y de hecho habla de filosofía, habla de geopolítica, habla de chorradas, todas mezcladas unas con otras, simplemente para incrementar el número de sus seguidores, como si eso fuera relevante. Para alguien que no tiene nada que decir es muy relevante. Ya he dicho muchas veces que quien finge tener sentimientos es porque en realidad no tiene conocimientos. Pero fingir la tenencia de sentimientos, fingir tener sentimientos, es un simulacro que hace que un ignorante pueda pasar por inteligente o por culto. Insisto, quien finge tener sentimientos es porque no tiene conocimientos, es porque no dispone de conocimientos. Y la mayor parte de la gente lo que vende por internet es simplemente humo para tener un montón de ratones detrás de la flauta del flautista de Hamelín. En definitiva, que es lo que hace la mayor parte de la gente. No es nuestro caso. Ahora bien, mucho cuidado con las relaciones entre la empresa y la universidad, porque cuando la empresa se acerca a la universidad es porque la universidad le sirve mercantilmente, le sirve a sus intereses económicos y financieros. Pero ¿cuál es el beneficio que recibe la universidad? Hay que verlo en cada caso, no se puede desestimar. La pregunta, insisto, es ¿a quién sirve la universidad y qué papel desempeña la universidad en una sociedad en la que el Estado no funciona? ¿Qué papel desempeña en una universidad en una sociedad humana organizada de espaldas al Estado? ¿Qué papel desempeña la universidad en una sociedad humana gobernada por los amigos del comercio, gobernada por el mercado y por las leyes del mercado? ¿Qué papel desempeña una universidad en una sociedad sin Estado? Porque el Estado se ha reemplazado, se ha sustituido por el mercado. ¿Cuál es el papel de esa universidad? Porque esa es la respuesta a la que tendrán que enfrentarse las nuevas generaciones, porque ya estudiarán en universidades a las que para acceder
tendrán que pagar sus padres, sus familias o ellos mismos hipotecándose un precio muy alto, un precio realmente muy alto, porque el conocimiento ya no va a estar al servicio de todo el mundo, o habrá un conocimiento de calidad para unas personas que se lo puedan pagar y un conocimiento subdesarrollado propio de un tercer mundo semántico para quien no tenga dinero para comprar ese conocimiento y para disponer del acceso a ese conocimiento. Entonces, mucho cuidado, porque no es lo mismo vivir en una sociedad donde la universidad sirve al mercado que vivir en una sociedad donde la universidad sirve al Estado. Y la sociedad de la segunda mitad del siglo XXI será una sociedad sin estados, una sociedad gobernada por el mercado, y la universidad servirá al mercado. ¿Qué ocurre en un caso así? Me atrevo a aventurar una hipótesis. Si el Estado no se ocupa de las universidades porque simplemente no hay Estado y por lo tanto nadie se va a ocupar de las universidades, las empresas no las necesitan. Y no las necesitan porque sencillamente las empresas formarán a sus propios empleados, formarán a su propia plantilla. Y en muchos casos esto ocurrirá así. Es decir, usted quiere trabajar en mi empresa, bien, pues usted se tiene que pagar un máster que yo organizo, y después de realizado ese máster, si usted me convence, yo lo contrato, porque usted habrá superado unas pruebas de formación necesarias para trabajar en mi empresa, y si usted cumple con esos requisitos, yo lo contrato. Y luego habrá otros tipos de trabajo menos exigentes técnicamente, menos complicados, intelectualmente, abiertos a personas que no tengan esa formación tan elevada. Pero la universidad, como institución tradicional que hemos conocido, está destinada a desaparecer, porque no tiene ningún sentido. Será una prolongación del bachillerato, ni siquiera una alternativa a la FP, porque la FP en muchos aspectos, la formación profesional en muchos aspectos funciona mejor que la universidad, y tiene conexiones en diferentes niveles con empresas mucho más efectivas, estas conexiones y estas relaciones, que las que puede permitirse la universidad. Insisto, la universidad está en un proceso de extinción lento, irreversible y constante, y nótese que la mayor parte de los grados, titulaciones, en materia de letras, en materia de humanidades, tienden a desaparecer, porque ese es el precio que tiene que pagar una universidad que se casa con el mercado, que se casa con los amigos del comercio, sin pedir nada a cambio, porque la universidad no está en condiciones de exigir nada a cambio. La universidad está parasitada del Estado, y si el Estado desaparece, la universidad, en aquellos aspectos que no puede hacerse compatibles con el mercado, desaparecerá también. Entonces, sigan ustedes considerando esto, sigan ustedes creyendo esto, sigan considerándose extraterrestres, que cuando el planeta Tierra no exista, a ver dónde se van a vivir. Porque la diferencia entre considerarse extraterrestre y ser extraterrestre es que el que lo es puede vivir fuera del planeta, el que se considera no. Entonces, claro, vivir en las consideraciones o vivir en las creencias es vivir en el idealismo, y el idealismo es algo incompatible con la realidad. ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para darse cuenta de que un idealista solo fracasa en la vida? Pues si leen el Quijote, a lo mejor acaban antes llegando a esa conclusión. Si no, también les digo una cosa, la literatura no puede reemplazar la vida, La vida hay que vivirla, la literatura hay que leerla, pero no podemos exigir que la literatura reemplace la vida o que la vida se comporte como una obra literaria, porque eso no es así. El teatro puede ensayarse, la vida no permite ensayos, los fracasos de la vida son irreversibles. Y después se habla de algo muy curioso. Se dice incertidumbre ante la inteligencia artificial. Podrían decir también incertidumbre hacia el tiempo que hará mañana. Porque claro, los pronósticos meteorológicos pueden acertar a veces o no. Entonces claro, incertidumbre ante la inteligencia artificial. Bueno, y ante la música del siglo XXII, y ante la literatura del siglo XXIII, y ante la geopolítica del quinto milenio, cuando se presente, ¿no? O sea, la incertidumbre puede ser incertidumbre sobre los números de la lotería de la semana que viene. Claro, la incertidumbre es libre y cada uno tiene la que quiera. Por otro lado, dicen algunos comentaristas, la mayoría de los estudiantes encuestados manifiesta dudas sobre su preparación para el futuro automatizado por la inteligencia artificial. Bueno, y no tenían dudas para el futuro no automatizado por la inteligencia artificial. Pues si solo tienen dudas respecto al futuro que depende de la inteligencia artificial, pueden estar tranquilos durante una temporada, porque todavía, durante una temporada son unos meses, ¿no? Pero bueno, hay gente que aprecia esa tranquilidad aunque sea mensual. La mitad cree que no está preparada, mientras que la otra mitad se muestra incierta. Es decir, que el 100% no sabe cómo reaccionar, porque si la mitad cree no estar preparada, cree pero no lo sabe, simplemente lo cree. Como se puede creer en Dios
o creer en la bondad, o creer en el buen tiempo o en el mal tiempo. Es decir, o hace buen tiempo o hace mal tiempo, pero no puedo creer que haga buen tiempo o que haga mal tiempo. Es que vivir en las creencias supone ignorar la realidad. Esa es la cuestión. Es que creo que soy un extraterrestre. No, mire usted, o lo es o no lo es. Pero no puede creer que es un extraterrestre. Creo que tengo 5 dedos en la mano izquierda. Bueno, vamos a ver, o los tiene o no los tiene, pero si reduce usted determinadas certezas a creencias, pues siga leyendo el discurso del método de Descartes, pero ceda el paso a alguien que tenga algo inteligente que hacer o decir. Entonces, claro, resulta que una mitad cree no estar preparada y la otra mitad se muestra incierta. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente palabras o formas verbales. Porque unos creen no estar preparados y otros se muestran inciertos. Unos están en una apariencia, mostrarse de una determinada manera, y otros en la creencia. No creo que esta sea la realidad efectiva. Creo que esta encuesta no ha reflejado la realidad. La realidad es mucho más compleja de lo que este tipo de parámetros que se mueven en las consideraciones, en las creencias, en cómo se muestra usted. O sea, esto parece otra cosa, pero no da propiamente. Creo que esto debería realizarse de otra manera, más solvente, más profunda, más sofisticada, más objetiva. No digo que el trabajo sea un desacierto, no se trata de echar por tierra el trabajo de nadie, pero creo que esto debería replantearse de otra manera. Creo que puede hacerse de una manera mejor. Creo que puede hacerse de una manera mejor. Yo reconsideraría un replanteamiento de este tipo, un replanteamiento de esta encuesta. Solo 1 de cada 4 considera, volvemos de nuevo a la consideración, que la universidad está alienada con las demandas tecnológicas emergentes. Y la pregunta es, ¿y ustedes conocen las demandas tecnológicas emergentes? ¿Ustedes conocen la universidad? ¿Ustedes conocen simplemente el habitáculo que ocupan en un punto de la galaxia y poco más que eso? Es que aquí están hablando como si realmente conocieran el mundo del que hablan y no saben, francamente, casi nada de lo que dicen. Casi 7 de cada 10 encuestados opinan, aquí hay, en fin, una falta de concordancia, una silepsis. Casi 7 de cada 10 encuestados casi 7 de cada 10 opinan, bueno, que hace falta más formación práctica, y un 33% sugiere que debería existir una mayor conexión con empresas. Bien, pero las empresas te ponen a trabajar, amigo, y te ponen a trabajar, que no es lo mismo un profesor que un jefe, ¿eh? No es lo mismo la universidad que el mercado. Si se queja la gente de lo que exige trabajar un profesor, no hablo ya de lo que exige trabajar un sistema mercantil. Una cuarta parte de los estudiantes cree, volvemos de nuevo a la creencia, cree que es necesario incrementar la formación en tecnología y herramientas innovadoras. Háganlo, busquen ustedes ese incremento preparativo y práctico en tecnología y herramientas innovadoras. Es que ustedes se ponen delante del olmo y dicen: olmo, dame peras, búscate un peral, o simplemente plántalo, o germínalo, fertilízalo, haz algo, ¿no? En definitiva. Pero, sobre todo, por favor, hagan encuestas donde lo que pregunten no sean creencias, sino realidades, porque si no, hacemos una obra de teatro surrealista, además, donde la gente no expone lo que tiene delante, sino lo que sueña por las noches. Y ya hemos dicho muchas veces que los sueños de los idealistas provocan insomnio. Entonces, claro, este tipo de encuestas, lejos de aproximarnos a la realidad, nos sitúan al imaginario colectivo, nos sitúan en el imaginario colectivo, nos inducen al pensamiento, no sé si profundo o superficial, de las masas, pero no a lo que hay. Es decir, este tipo de encuestas nos dibujan apariencias, pero no realidades, nos sitúan en el espejismo, pero no en el oasis. Otra cosa es que se conozcan datos que no se hagan públicos y simplemente se manifiesten estos otros para despistar al personal, pero eso ya es otra cuestión. Se dice que el informe también destaca que los universitarios de la generación Z sienten que no se apuesta lo suficiente por el talento joven. Pero yo les pregunto, ¿lo sienten o lo pueden demostrar? ¿Lo sienten o lo aseguran, lo acreditan? Porque claro, yo siento que a mí no me prestan atención. Yo siento que la anglosfera tiene una teoría literaria distinta de la mía, pero eso no es lo que determina la teoría de la literatura.
Es decir, yo siento que Shakespeare hace esto o aquello. Mire, no le preguntamos lo que usted siente sobre Shakespeare, le preguntamos lo que usted sabe sobre Shakespeare. Entonces, no le pregunto lo que usted siente o no respecto a lo que hacen con usted, porque o estamos hablando en este contexto, o hablamos, por evitar el presente continuo inglés, o hablamos en este contexto de lo que la gente sufre, de lo que la gente tiene delante y de lo que la gente necesita saber, o hablamos de sentimientos, o hablamos de realidades, o hablamos de exigencias profesionales. Claro, pero aquí es que reducimos la realidad a sentimientos, con lo cual no sabemos de qué hablamos en definitiva, porque esto no es un problema del mercado, esto es un problema del psiquiatra. Es decir, la gente aquí no tiene problemas con el mercado, tiene problemas con sus sentimientos, es decir, lo que necesita es un asesor personal, pero no un puesto de trabajo. Es que con encuestas de esta naturaleza preparamos a la gente para la consulta del psicólogo, pero no para desempeñar un puesto de trabajo en un mercado laboral exigente y ambicioso. Porque, claro, ustedes van a una encuesta, a una entrevista profesional, y le preguntan, ¿usted qué siente cuando trabaja? Pues fatiga, cansancio, aborrecimiento, evidentemente. ¿Qué vas a sentir cuando trabajas? ¿No? Pues, claro, nadie te va a contratar como te pongas en ese plan. Un 71,5% afirma que se exige experiencia en las instituciones laborales, en la empresa, en los mercados, pero no se ofrecen oportunidades para adquirirla. ¿Y cuándo se ofrecieron? ¿Cuándo se ofrecieron? Cuando yo hacía mis primeras oposiciones en la universidad, uno se encontraba siempre con las exigencias en el Boletín Oficial del Estado. Se requiere experiencia docente. ¿Y qué experiencia docente vas a tener cuando no has tenido recursos ni posibilidades de ejercer ninguna experiencia docente? Entonces, claro, la experiencia docente se esgrimía como un argumento para quitar de en medio a aquellos que tuvieran menos experiencia docente que el candidato favorito, ¿no? Entonces, claro, la experiencia no te la van a ofrecer nunca, te tienes que pelear por ella, te tienes que pelear por la experiencia para quitársela a otro, en definitiva. Entonces, claro, la imagen de la solidaridad de la que te han hablado siempre termina cuando entras en el mercado laboral y por un puesto compiten 1000 personas o más. Solo un 13% considera, volvemos de nuevo a considera, que se puede conseguir empleo pronto combinando estudios con prácticas en empresas. No, y teniendo un padrino también. Teniendo un padrino y teniendo una recomendación impresionante en una empresa, acabas mucho antes que considerando títulos y todo este tipo de historias. Pero eso ya son harinas de otro costal, eso ya son otras cuestiones. Pero quieren, por favor, dejar de considerar las cosas y afrontar la realidad de las cosas al margen de creencias, consideraciones, sentimientos y miopías ilusionistas de esta naturaleza, porque van ustedes por el camino completamente equivocado. Y luego termina la cuestión de la manera siguiente: 8 de cada 10 dispuestos a emigrar. Bien, a emigrar sí, pero ¿durante cuántos minutos? ¿Ustedes saben lo que es la emigración laboral? ¿Ustedes saben lo que es irse a otro país con una mano delante y otra detrás y empezar allí de cero? Pues más de uno lo tendrá que probar, pero mucho cuidado con jugar con este tipo de cosas. El mito de la inmigración termina en el timo de la inmigración en muchos casos. No diré siempre, pero sí en muchos casos. Mucho cuidado con esto. 8 de cada 10 universitarios de la generación Z, miren ustedes en qué cajón se mete a la gente, están dispuestos a emigrar en busca de empleo. Entre ellos, el 65% preferiría trasladarse a países europeos. Esto ya es una emigración a la carta, pero bueno. Mientras que un 14% optaría por Estados Unidos o Canadá. Vayan a Estados Unidos y a Canadá y vayan a la Europa nórdica y ya verán allí qué buen trato les dan. Ya lo verán ustedes. Si el mercado laboral aquí es acongojante, por no decir el anagrama correspondiente a la palabra acongojante, el anagrama correspondiente a la palabra acongojante, vayan a otros mercados y verán lo acongojante que es esa otra situación. Mucho cuidado con el mito de la inmigración, porque más que mito es una tragedia, en realidad. Por regiones, los estudiantes andaluces son los menos proclives a emigrar, 76%, en contraste con los madrileños, 85%, y los catalanes, 84%. No obstante, los universitarios madrileños son más optimistas que la media nacional y los andaluces respecto a la posibilidad de encontrar su primer empleo con rapidez. Claro, aquí ya cuando entramos en el terreno del optimismo y del pesimismo, realmente ya todo lo que son consideraciones, sentimientos y emociones ya queda absolutamente superado. Porque esta es una encuesta emocional sobre
perspectivas laborales, que tiene que ver, insisto, más con la psiquiatría y con la psicología que con la realidad del mercado que tenemos enfrente. Y, una vez más, mucho cuidado con establecer alianzas peligrosas entre la universidad y la empresa. Las relaciones entre la universidad y muchas otras instituciones, empresas incluidas, son absolutamente necesarias y fundamentales, pero no se pueden establecer relaciones de cualquier manera. Con la gente hay que vivir, porque con la gente no es posible ni negar la realidad, ni la relación, ni tampoco llevarla a consecuencias extremas. Con la gente no se puede vivir ni dejar de vivir, con la universidad tampoco, pero las relaciones no pueden establecerse de cualquier manera. Las relaciones son imprescindibles, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. Con encuestas de esta naturaleza, la realidad resulta mucho más confusa que sin ellas. Yo creo que este tipo de encuesta debería realizarse conforme a otros términos y desde otros parámetros, porque es más confusa que útil.